Hola a todos y bienvenidos a este primer video sobre la sesión 3.4 que hemos llamado Economía Política Feminista y Negra. Va a ser, digamos, una sesión relativamente larga, em, pero quiero recordarles entonces que estamos hablando todavía del módulo 3 y que hemos, digamos, tratado de estudiar lo que está pasando más o menos alrededor de los años 60 y de los años 70 dentro de la disciplina económica, pero al mismo tiempo en el mundo político, en el mundo social, en diferentes lugares del mundo. Lo vimos con el caso de Chile en particular y también lo vimos con el caso de Estados Unidos y nos encontramos, digamos, ya al principio de la segunda mitad del siglo XX, en donde tenemos una cantidad de movimientos sociales y políticos importantes que están tratando de reaccionar después de la Segunda Guerra Mundial a un nuevo contexto, a un nuevo orden mundial en el que sobre todo hay una lucha muy importante por los derechos civiles, las libertades individuales también, por cambiar la concepción de lo que significa también la ciudadanía, de lo que significa el bienestar de las personas, etcétera, ¿cierto? Entonces habíamos tenido una primera reacción por parte de eso que se llama, digamos, el neoliberalismo con todas las comillas, ¿cierto? Que es difícil de definir de manera totalmente concreta, pero que es esta idea hasta cierto punto de una reacción de ciertos intelectuales, entre otros algunos economistas, que reaccionan justamente a esa imagen que se había creado durante la primera mitad del siglo XX acerca de la importancia de la legitimidad de la intervención del Estado en todos los aspectos de la vida, pero en particular en la economía y probablemente hasta cierto punto en varios aspectos sociales también e incluso casi que políticos, ¿cierto? Entonces esa primera reacción para decir el Estado ha crecido demasiado, el Estado administrativo se ha vuelto omnipresente y entre otras cosas eso, digamos, genera unas distorsiones, unos disfuncionamientos importantes en la esfera económica, por un lado, pero incluso también en la esfera social, en la esfera política, ¿cierto? Entonces, esa primera reacción que vamos a ver después también en un caso extremo, en el caso de la dictadura de Chile, y esa relación que va a existir entre esa nueva realidad, entre esas nuevas preocupaciones sociales y políticas con respecto a la disciplina económica, en particular con los economistas de la Escuela de Chicago y en particular con los Chicago Boys y con Milton Friedman, ¿cierto? Entonces, hablamos de esa difícil relación también entre la política y la economía en el marco de esa dictadura chilena. Y luego pasamos a la reacción desde el otro lado, a la reacción en los años 60 y los años 70 de lo que se ha llamado la economía política radical, no solamente por parte de los historiadores del pensamiento económico, sino directamente por esos mismos economistas políticos radicales, estudiantes de economía, también profesores muy jóvenes, en particular Samuel Bowles, Gintis también, eh, etcétera, ¿cierto? Personas que encontraban en los años 60 y en los años 70 que la teoría económica no era suficientemente relevante en el sentido que no se estaba ocupando de las preguntas importantes para la sociedad, de las preguntas como la discriminación, como el racismo, como el sexismo, como problemas de pobreza, evidentemente, ¿cierto? Todo esto dentro de un contexto de ebullición de movimientos sociales, políticos, del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, en donde parecía, nos decían los economistas políticos radicales, que la economía miraba hacia otro lado, ¿cierto? Y se preocupaba sobre todo por poder desarrollar cada vez más sus métodos y sus teorías desde un punto de vista abstracto y con una idea de rigor que nada tenía que ver con digamos, la relación que tienen esas teorías y ese pensamiento económico directamente con la realidad, ¿cierto? Entonces habíamos visto esa primera crítica que va a surgir en los años 60 y 70 de los economistas políticos
radicales, con esas protestas estudiantiles muy importantes. Y al lado de esas protestas, también al lado de esos movimientos, van a nacer estos movimientos de la economía política feminista y de la economía política negra también, ¿cierto? Entre otras cosas, dado esa falta, digamos, de relevancia por parte de la economía o lo que estos economistas feministas y economistas políticos negros van a pensar que es una falta de relevancia, obviamente, de parte de la teoría económica que nos está ocupando de estudiar problemas digamos, que son importantes para estas poblaciones, para estas minorías, entre comillas, ¿cierto? Entonces, dentro del auge justamente de eso que se conoce como la New Left, la nueva izquierda, en los años finales de los 60, los años 70 en Estados Unidos, va a venir también todo un movimiento feminista en general, no solamente en la economía, obviamente, que es lo que se conoce más o menos como la tercera ola feminista, ¿cierto? Donde la preocupación de estos intelectuales feministas no es solamente la de luchar por el derecho al voto, ¿cierto? Y a la propiedad privada, como lo había sido durante la primera ola feminista en el siglo XIX, donde había, digamos, todavía unas luchas importantes que dar simplemente para ganarse unos derechos que hoy en día afortunadamente nos parecen absolutamente obvios, ¿cierto? El derecho de las mujeres a poder ir a votar y el derecho a poder tener propiedad privada, ¿cierto? El derecho a poder heredar, por ejemplo, los bienes de sus padres, de sus familiares, etcétera, etcétera, ¿cierto? Cosa que no, digamos que no era obvia en el siglo XIX. Entonces, hacia el siglo XX, hacia mediados del siglo XX, el debate se amplía hacia muchos otros temas, en particular a temas que tienen que ver con la sexualidad y los derechos reproductivos, temas que tienen que ver con la familia, con el ambiente y las condiciones en el lugar de trabajo también, ¿cierto? Un debate que obviamente todavía sigue muy vigente, las brechas de género y también la división del trabajo particular dependiendo de unos estereotipos y unas imágenes que tenemos sobre el género, ¿cierto? Para qué son buenos los hombres y para qué son buenas las mujeres, supuestamente, ¿cierto? Más bien, tratar de desnaturalizar justamente esas imágenes, esos estereotipos en el lugar del trabajo. También algunas desigualdades legales y desigualdades que existían de facto, de hecho, ¿cierto?, entre, digamos, los hombres y las mujeres. Entonces, todos esos temas, todos esos debates se van a ampliar hacia esos temas y se va a volver, digamos, una idea de que el feminismo tiene que impregnar muchísimos más aspectos de la vida social, de la vida política y de la vida económica, no solamente en la teoría, sino sobre todo también en la cotidianidad, ¿cierto? Esos derechos tienen que verse reflejados de manera concreta en la manera en que viven las personas, en la manera en que se desarrollan las sociedades, en el día a día, ¿cierto? Entonces, ese punto va a ser muy, muy importante. Obviamente va a haber unos avances y unas contribuciones en términos de teoría muy importantes, pero al mismo tiempo toda esa lucha feminista va a venir aterrizada a cosas absolutamente concretas, ¿cierto? Entre otras cosas, entonces, va a haber un cambio en lo que les mencionaba hace un momento, en esa imagen, en esa idea que se tenía acerca de los roles de género, ¿cierto? Y en particular se va a empezar a entender que los roles de género son variables dependiendo de la cultura, ¿cierto? En ese sentido, entonces, vamos a empezar a entender como espero que lo hacemos, digamos, hoy en día en el presente, aunque tampoco es demasiado claro, pero empezamos a entender en general en Occidente que el género es una división de los sexos que ha sido socialmente impuesta y además es el producto de las relaciones sociales sobre la sexualidad. Esto quiere decir también que vamos a empezar a desmitificar los estereotipos y los roles de género, ¿cierto? Ya no vamos a entender los roles de género
como una cosa impuesta por la naturaleza o por Dios o por cualquier cosa, ¿cierto? Que se le ocurra a uno, sino que más bien vamos a empezar a entender que esos roles de género son construidos a lo largo de la vida de los individuos, que son socialmente construidos, obviamente, y que la sociedad hasta cierto punto está imponiendo esos roles particulares a, a las personas, ¿cierto? A los individuos que se identifican con uno u otro género, o con cualquier género, ¿cierto? Cualquier tipo de género. Entonces, la disciplina económica no va a ser la excepción a estas discusiones. La disciplina económica, obviamente, y este es otro de los grandes, digamos, argumentos que he tratado de hacer en este curso a lo largo de estos módulos, la economía, la disciplina económica, hace parte de una sociedad particular, hace parte de una cultura y de un tiempo, digamos, también de un contexto específico, y en ese sentido no es una cosa aparte, separada, abstracta, sino que justamente esos valores, esas creencias que vienen de la sociedad y de la cultura, están también reflejadas en la disciplina económica, ¿cierto? Entonces, obviamente, estas discusiones van a repercutir en la disciplina económica de alguna forma, lo vamos a ver probablemente con menos efectos de los que las feministas hubieran querido en esa época, y con un trabajo muy importante por hacer todavía en la disciplina económica, que además ustedes mismos digamos, tuvieron una primera aproximación con los pósters que prepararon para el Día Internacional de la Mujer en marzo, ¿cierto? Entonces, digamos que hubo por lo menos dos aspectos en los que se ven reflejadas estas discusiones dentro de la disciplina económica. El primer aspecto tiene que ver con la producción de conocimiento y con las críticas a la economía tanto dominante como a la economía no dominante. Entonces, va a haber justamente unas repercusiones directamente sobre la teoría, sobre el tipo de teoría que se produce en economía, eh, también sobre los métodos que se utilizan para producir esa teoría, ¿cierto? Entonces ese es un primer nivel, si ustedes quieren, más interno de la disciplina. Y otro segundo nivel tiene que ver con el intento por reorganizar la disciplina, en particular a partir de la American Economic Association, a partir de un esfuerzo institucional importante que se va a hacer, que otra vez no ha sido suficiente, ¿cierto? Pero por lo menos se ha hecho ese esfuerzo de reorganización de la disciplina hasta cierto punto, ¿cierto? Con muchísimos problemas y con muchísimos obstáculos, obviamente, que no han podido ser superados, pero digamos que la historia nos cuenta que se trató de hacer ese esfuerzo, ¿cierto? Entonces, como siempre, quiero que ustedes tengan en cuenta esos dos niveles, ¿cierto? El nivel directamente de la teoría, de la metodología, por un lado, ¿cierto? Que se ve afectado por este tipo de preguntas, por este tipo de críticas, que además hasta cierto punto, como en la sesión anterior, también estas críticas van a apuntar hacia la transformación de las fronteras de la disciplina económica, de nuestro objeto de estudio, en donde objetos, preguntas que antes no considerábamos que fueran parte necesariamente de la economía, sino que probablemente pensábamos que tenían más que ver con la sociología o con la psicología o con otro tipo de ciencias sociales o con otro tipo de humanidades, ahora van a empezar poco a poco a ser un poco más aceptadas dentro de los estudios de la economía, ¿cierto? Eso obviamente va a ser absolutamente difícil. Eso va a tardar muchísimas décadas para que los economistas puedan empezar a hablar, por ejemplo, de análisis de género o también de análisis de raza o de discriminación, ese tipo de cosas, como una pregunta y un objeto de estudio ligado directamente a nuestra disciplina. Entonces, ese va a ser un aspecto importante. Y el segundo aspecto, otra vez, que siempre es importante que ustedes se den cuenta de
cuánto insisto yo en ese aspecto institucional, en ese aspecto de poder formalizar esas preguntas, esas comunidades de economistas que se están haciendo esas preguntas alrededor de una institución que esté reflejada, por ejemplo, en la creación de revistas, ¿cierto? De journals, de conferencias, probablemente también de asociaciones, como en el caso de los economistas políticos negros, ¿cierto? Em, y también son instituciones que, por un lado, hasta cierto punto le van a dar cierta legitimidad a esos objetos de estudio y a esas comunidades, y por otro lado también van a actuar eh, para ayudar, digamos, a conseguir, por ejemplo, financiamiento para hacer ciertos estudios, ¿cierto? Entonces, ese aspecto institucional es absolutamente relevante y lo hemos visto a lo largo del curso. Las ideas y los métodos no se imponen, digamos, y no se consolidan y no se diseminan de manera totalmente natural, como si estuviéramos en un mercado de ideas, ¿cierto? En un mercado de métodos y donde los mejores métodos se diseminarían de manera más importante, sino que aquí necesitamos entender el rol importante que juegan estas instituciones, un rol activo también en el que se consolidan las diferentes ideas, ¿cierto? Entonces, empezamos con esta pregunta acerca de cuáles fueron las principales reacciones de las economistas feministas con respecto a la economía dominante y a la economía heterodoxa marxista de los años 70. Ustedes probablemente lo vieron en las lecturas de Sargent y de Hartman. Y en particular, Lydia Sargent, digamos, empieza formulando estas dos preguntas que van a ser dos preguntas absolutamente definitivas para entender cuáles son las consecuencias o cuáles fueron las consecuencias para la producción del conocimiento económico de este movimiento feminista, de la economía feminista, ¿cierto? De la economía política feminista. Entonces, la primera es esta pregunta. Can we, as radical, socialist, Marxist, lesbian, anarchist, and black feminists, achieve equality in a left progressive movement whose dominant ideology is Marxism? Esa es la primera pregunta importante. Y la segunda, can we achieve equality in a future society which is organized around Marxist theory and practice? Entonces, fíjense que aquí se están haciendo dos preguntas muy concretas, las feministas. El primero es, teniendo en cuenta toda nuestra condición de radicales, socialistas, marxistas, lesbianas, anarquistas, negras y feministas, ¿será que es posible tener, alcanzar más bien esa igualdad en un movimiento progresista y de izquierda en el que la ideología dominante es el marxismo, ¿cierto? Entonces, esto tiene que ver con ese proceso de ese movimiento que está ocurriendo en ese momento de los años 60 y los años 70, hasta qué punto ese movimiento de izquierda progresista, que se cree progresista, que está luchando por los derechos civiles de las personas, por los derechos de los afroamericanos, de las mujeres, de los inmigrantes en Estados Unidos, etcétera, etcétera, hasta qué punto ese movimiento, hoy en día, siendo ese movimiento revolucionario, si ustedes quieren, o reformador, como ustedes lo quieran ver, hasta qué punto ese movimiento es capaz de ser, de alcanzar igualdad entre las mujeres y los hombres, y teniendo en cuenta, sobre todo, que obviamente la ideología dominante detrás de este movimiento es el marxismo, ¿cierto? Una especie de marxismo bastante, em, digamos, bastante diverso, obviamente, ¿cierto? Aquí no se trata solamente de un tipo de marxismo, pero sí por lo menos el marxismo, algunas preguntas marxistas con respecto al conflicto de clases en particular van a ser parte de este marco conceptual de luchas por los derechos de los oprimidos justamente, ¿cierto? Entonces, ese es el primer nivel, el nivel del movimiento. Hoy en día ese movimiento revolucionario puede ser igualitario o no. Y el segundo nivel tiene que ver con qué viene después, ¿cierto? Una vez que hemos alcanzado
la revolución, ¿cierto? ¿Hasta qué punto se puede alcanzar también la igualdad en esa sociedad futura que también está organizada alrededor de la teoría y de la práctica marxista? Esos van a ser entonces los dos niveles importantes, obviamente. Otra vez, el primero dentro del movimiento rebelde y revolucionario en el que se está inmerso, cómo se organiza ese movimiento, hasta qué punto puede o no ser un movimiento igualitario. Y el segundo nivel, entonces, tiene que ver ya con esa sociedad futura. ¿Qué pasa una vez que logramos la revolución y que organizamos una sociedad futura alrededor de principios marxistas de teoría y de práctica? Entonces, la respuesta de las feministas va a ser que para para las dos preguntas, la mayoría de las feministas, que no son solamente economistas, ¿cierto? Sino también hay politólogas, sociólogas, filósofas, etcétera, van a decir no, definitivamente no es posible encontrar la igualdad ni en el movimiento, ni tampoco en una sociedad futura que esté solamente basada en la teoría marxista. Y, digamos, la respuesta detrás de esto, evidentemente, es la teoría marxista y el marxismo en sí mismo tiene, obviamente, unas raíces que también son patriarcales, que también tienen unos problemas de sexismo muy importantes, ¿cierto? Es justamente lo que nos dice esta siguiente diapositiva. También los marxistas y revolucionarios son sexistas y consideran que el rol de la mujer es el de seguir criando a los hijos y cuidando la casa, básicamente, ¿cierto? Y van a identificar dos problemas específicos estas feministas en sus trabajos. El primero tiene que ver con el trabajo cotidiano, el segundo tiene que ver con la teoría. Cuando se refieren al trabajo cotidiano, entonces se refieren a esas prácticas de todos los días, ¿cierto? Del quehacer de los revolucionarios y del movimiento marxista y de la New Left en estos años, en donde estas personas se preguntan, bueno, ¿quiénes son las personas que limpian y quiénes son las personas que ensucian el lugar de trabajo, ¿cierto? ¿Cómo se está dividiendo cómo se está haciendo esa división del trabajo dentro de esos movimientos revolucionarios también, ¿cierto? Resulta que seguían siendo las mujeres las que limpiaban los lugares de trabajo, mientras que los hombres seguían ensuciándolo y a pesar de que hubiera reglas relativamente estrictas para poderse rotar la limpieza o las tareas de limpieza cada semana de esos lugares de trabajo donde estaba el movimiento revolucionario, simplemente los hombres encontraban alguna manera de escaparse de esas tareas, ¿cierto? Y al final siempre, como nos sigue sucediendo hoy en día, terminan siendo las mujeres las que están limpiando, digamos, todo el lugar de trabajo, ¿cierto? A pesar de que estos hombres, obviamente, se están vendiendo como grandes revolucionarios, grandes rebeldes, progresistas, que quieren cambiar el orden de la sociedad, ¿cierto? Pero entonces, en su práctica cotidiana, esto no se ve reflejado en ningún momento. Otra pregunta, ¿quién escribe y quién digita los panfletos, cierto? ¿Quiénes son las personas que al final van a estar dictando esos panfletos importantes de política en donde se plasman las ideas del movimiento y quiénes son las personas que están simplemente mecánicamente digitando esos panfletos, ¿cierto? También allí entonces vamos a encontrar una división del trabajo importante. Por ejemplo, también quiénes son las personas que van a hacer los reportes de las discusiones de estos movimientos, de los foros, etcétera. En general van a ser las mujeres las que van a tomar este lugar, ¿cierto? Em, También quién va a hablar y quién va a tomar las notas justamente en las reuniones. Entonces, mientras las mujeres están tomando las notas para hacer los reportes, las relatorías más tarde, las personas que están hablando sobre todo van a ser los hombres. Y cuando las mujeres hablan, nos dice Lydia Sargent, por ejemplo, los hombres no escuchan, ¿cierto? Incluso a veces hacen bullying
o simplemente toman ese momento en que una mujer está interviniendo como un momento de relajación o para preparar los contraargumentos del hombre que había hablado antes de la mujer que está hablando ahora, ¿cierto? Entonces todo eso en la cotidianidad se va a ver reflejado en una inequidad directamente entre los hombres y las mujeres. Por más movimiento revolucionario, los hombres siguen teniendo, digamos, sigue siendo un movimiento revolucionario patriarcal, ¿cierto? Donde los hombres siguen teniendo un estatus, digamos, de dominación con respecto a las mujeres. Y por otro lado, entonces, el otro problema tiene que ver con un problema teórico, ¿cierto? ¿Quién lidera y quién hace la revolución? ¿Y quién es liberado o liberada por esa revolución, ¿cierto? Son solamente la clase trabajadora como si fuera una clase de personas absolutamente homogéneas, como muchas veces se pinta desde desde el movimiento marxista y desde el movimiento obrero, ¿cierto? Esas son las personas que van a ser liberadas, perdón, o también las mujeres pueden ser objeto de esa liberación, no solamente de ese conflicto entre las clases sociales, ¿cierto? Y ese conflicto con el capital, digamos, sino también en esa vida que se llama esa esfera privada, digamos, y que las feministas van a defender como una esfera que es también pública y en donde también la política es muy importante, ¿cierto? Las feministas en particular, entonces van a defender, o más bien van a criticar esa diferenciación que se hace no solamente desde el patriarcado en general, ¿cierto? Desde la economía ortodoxa también, sino desde la economía más crítica, no dominante, y también desde otros movimientos como este, ¿cierto? El movimiento de la New Left, en donde se hace esa diferenciación entre la esfera privada y la esfera pública, y en donde pareciera que la política fuera solamente digamos, o el objeto de la política fuera solamente esa esfera que parece ser pública, ¿cierto? Esa esfera colectiva, esa esfera social, por fuera de los hogares, por fuera de las casas, por fuera de, el mundo individual hasta cierto punto, ¿cierto? Entonces las feministas van a decir, hay que romper justamente con esa división porque lo privado, entre comillas, también es político desde el principio y dentro del mismo hogar pueden existir problemas de conflicto, problemas de sumisión y de dominación y esa división artificial que estamos haciendo desde el punto de vista intelectual, político, etcétera, puede invisibilizar justamente esos problemas que suceden dentro del hogar. Entonces, una de las primeras críticas que va a hacer la economía feminista tiene que ver con esa crítica que va a hacer al marxismo ortodoxo. Entonces, aquí de una vez dejo claro que las economistas feministas eran críticas tanto del mainstream economics, ¿cierto? Lo vamos a ver en un momento, en particular visto como la Escuela de Chicago y los trabajos de Gary Becker, como también eran críticas de la heterodoxia y del marxismo, digamos, eh, entendido de manera amplia, en particular del marxismo ortodoxo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué eran críticas las feministas de ese marxismo ortodoxo? Aquí hay algunos puntos de cuáles eran las premisas y los argumentos del marxismo ortodoxo que hacen que las economistas políticas feministas fueran definitivamente críticas de esas ideas, ¿cierto? La primera es que nos va a decir el marxismo ortodoxo, solamente el trabajo productivo puede ser explotado porque este es el único que produce la plusvalía que es luego apropiada por el capitalismo, por el capitalista, ¿cierto? Entonces solamente ese trabajo productivo es el que puede ser explotado y está otra vez por fuera de la esfera privada, ¿cierto? Se encuentra en la esfera de la producción, una esfera que obviamente hace parte de la esfera pública, hace parte de la esfera colectiva, y es ese trabajo el único que puede ser explotado, es el único que produce la plusvalía. El trabajo productivo es el trabajo hecho bajo las relaciones capitalistas de producción, es lo que nos van a decir
los marxistas ortodoxos. Las mujeres no son explotadas en la casa porque no se puede extraer plusvalía de su trabajo, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo la teoría marxista nos lleva de manera lógica a decir, no podemos extraer una plusvalía del trabajo de las mujeres en el trabajo doméstico, en el trabajo que se supone que es privado, ¿cierto? Y en ese sentido, o que pertenece a la esfera privada, y en ese sentido, pues las mujeres simplemente no son explotadas en la casa, ¿cierto? El trabajo doméstico de las mujeres no es productivo porque se realiza de manera privada, es decir, por fuera de las relaciones de producción capitalista. Entonces, obviamente, el argumento detrás de esto y lo que nos van a decir las economistas feministas es que este marco de análisis nos va a esconder y nos va a invisibilizar una cantidad de problemas sobre la explotación que puede haber y que hay directamente en, dentro del hogar, ¿cierto? En los hogares directamente. Entonces, esto más adelante va a llevar a lo que se conoce como el debate sobre el trabajo doméstico, el Domestic Labor Debate, en donde las feministas marxistas intentan mostrar la opresión de las mujeres en las sociedades capitalistas, ¿cierto? Lo que hacen las feministas es que buscan exaltar el trabajo doméstico y complementar el análisis marxista y decir, vea, aquí a los marxistas nos hace falta un pedazo importante de la realidad de la explotación, que es esa explotación que sucede en la esfera doméstica, ¿cierto? Ya que los marxistas nos estamos concentrando solamente en el análisis de la producción y estamos olvidando ese pedazo tan importante del cual las mujeres son víctimas de esa explotación que sucede en la esfera doméstica y entonces lo que ellas quieren es tratar de complementar el análisis marxista, ¿cierto? Pero obviamente, dadas estas estructuras tan jerárquicas que hay en general en nuestra disciplina, en la economía, pero también en los movimientos revolucionarios y en particular en este movimiento de la New Left, hay solamente una feminista marxista que se llama Delphi, que es una socióloga, que se va a atrever a decir que las mujeres eran explotadas en el trabajo doméstico. Las demás no lo dicen de manera tan clara y de manera tan explícita, ¿cierto? Entonces, incluso ustedes se dan cuenta que incluso ahí, en ese movimiento revolucionario, esa organización patriarcal, jerárquica que existe, tiene unas reglas también, si ustedes quieren, de comportamiento, unas normas de qué significa producir conocimiento serio, ideas serias, etcétera, y que hasta cierto punto también definen cuál es el tipo de lenguaje que se puede y que se debe utilizar en estos casos o no, ¿cierto? En particular, que las mujeres digan que las mujeres también son explotadas en el trabajo doméstico, obviamente es una idea que va en contra de todo tipo de ideal revolucionario marxista, ¿cierto? Y en ese sentido simplemente parece que no es aceptado y ya está, ¿cierto? Y es invisibilizado y es escondido. Entonces, desde la perspectiva ortodoxa, marxista ortodoxa, el trabajo doméstico va a ser definido de la siguiente manera. Primero que todo, es trabajo, ¿cierto? El trabajo doméstico es un tipo de trabajo. El contenido del trabajo doméstico ha cambiado con el desarrollo del capitalismo, nos van a decir también. Entonces, obviamente, algunos trabajos que eran realizados en la casa, en general por las mujeres, han sido socializados. En particular, por ejemplo, ahora tenemos una industria textil que produce la ropa, que antes era responsabilidad, entre comillas, de las mujeres del hogar producirla. También la producción de comida ha sido socializada, ¿cierto? Entonces ahora podemos ya no son las mujeres las que tienen que sembrar, digamos, en una huerta o lo que sea, la comida, em, sino que ya este trabajo ha sido socializado, ¿cierto? Se produce por fuera. El agua también, la provisión del agua también se hace de manera social, ya no tienen que ir las mujeres con sus grandes múcuras a buscar el agua, así como la electricidad, la salud, la educación, el cuidado, todo este tipo de cosas ha venido siendo socializado cada vez más, ¿cierto? Algunas cosas en mayor grado que otras, ¿cierto? Y dependiendo de la sociedad también,
pero en general algunos de estos trabajos se han socializado y se les han quitado, digamos, de la responsabilidad a los hogares, ¿cierto? Pero aquellos trabajos que igual siguen siendo responsabilidad de los hogares, ustedes lo saben, la mayoría del tiempo dedicado por el hogar a hacer este tipo de trabajos es dedicado, obviamente, por las mujeres, ¿cierto? Esto era cierto en los años 70, así como es cierto hoy en día todavía. El trabajo doméstico, además, esto va a ser bien importante también para los marxistas, produce y reproduce la fuerza de trabajo. Es no remunerado, ese trabajo doméstico, pero nos van a decir estos marxistas ortodoxos, la mujer recibe sus medios de subsistencia por parte de su esposo, ¿cierto? Entonces, parece que el esposo en el área o en la esfera privada y doméstica es un agente absolutamente altruista que comparte los frutos de su trabajo con su mujer y con sus hijos, ¿cierto? Entonces, esto es una visión bien particular, ustedes se dan cuenta también que tiene unas cargas y unos valores ideológicos y culturales bien importantes, ¿cierto? Muy bien sabemos nosotros por evidencia, y lo van a mostrar también las feministas, que obviamente esto no funciona así todo el tiempo, ¿cierto? Y que no, que los esposos, que los hombres, cabeza de familia, no son siempre esos seres altruistas que están compartiendo, digamos, su trabajo con su familia y con sus esposas en particular, sino que aquí también entra una relación de dominación muy importante detrás de la relación que existe entre el esposo y la esposa, ¿cierto? Y entre el esposo y sus hijos, etcétera. Además nos van a decir, el trabajo doméstico produce valores de uso, es trabajo social útil, pero no produce valores de cambio para el mercado y es realizado de manera privada en el hogar, por lo que no está supeditado a las relaciones capitalistas de producción, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, obviamente, para los economistas marxistas ortodoxos, sí existe el trabajo doméstico, pero no es algo que esté supeditado a las relaciones capitalistas de producción y por lo tanto entonces no está sujeto a la explotación tal como se entiende la explotación de los trabajadores desde el marxismo, ¿cierto? Entonces, ese tipo de ideas es lo que va a suscitar reacciones como por ejemplo esta reacción de Heidi Hartmann, una economista feminista muy importante, que nos va a decir lo siguiente acerca de lo que ella llama ese matrimonio entre el marxismo y el feminismo. Entonces nos dice el matrimonio entre el marxismo y el feminismo ha sido como el matrimonio de un esposo y una esposa descrito en la ley común inglesa. El marxismo y el feminismo son uno solo, pero ese uno solo es el marxismo, ¿cierto? Obviamente aquí hay una relación directamente de dominación, hay un matrimonio importante entre el marxismo y el feminismo, pero obviamente quien manda la parada en términos de metodología, en términos de ideas, en términos de teoría, pues es el marxismo, ¿cierto? Que sí es una teoría seria, que tiene además unas pretensiones absolutamente serias de poder cambiar la sociedad, etcétera. El feminismo simplemente acompaña a ese marxismo. Y nos sigue diciendo Hartman, recent attempts to integrate Marxism and feminism are unsatisfactory to us as feminists because they subsume the feminist struggle into the larger struggle against capital. ¿Cierto? Entonces lo que nos va a decir Hartman justamente es que esa manera de tratar de integrar el marxismo y el feminismo han sido insatisfactorias simplemente porque los marxistas se están concentrando solamente en la batalla, digamos, el conflicto más grande y más amplio contra el capital y no están teniendo en cuenta otros problemas que tienen, digamos, que sí se ven y que sí son visibles desde el feminismo. To continue the simile further, either we need a healthier marriage or we need a divorce. Es lo que nos está diciendo Heidi Hartman, ¿cierto? Entonces, o cambiamos esa relación que tenemos con nuestros compañeros de lucha literalmente marxista, ¿cierto? Y hacemos un movimiento mucho más igualitario
en el que todos tengamos una voz, ¿cierto? Pero realmente, o simplemente necesitamos el divorcio y cada quien coge por su lado, el feminismo se va por su lado y el marxismo sigue con su lucha.